Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Hola, buenas tardes. Esto es Día Político por TSI. Rápidamente la periodista Vivian Montoya nos presenta El Pueblo Opina. Hoy estoy en la barbería de don Mario Urbina, un señor de 53 años de edad, quien hace 12 años creó este negocio y ahora lo ha hecho familiar. Conozcamos qué opina sobre la política de Honduras. La política en sí en general es buena. Y sobre los que los políticos prometen, unos cumplen y otros no. Pero es que la verdad que con los políticos no va a quedar bien con todo el pueblo, ¿va? Pero en verdad sí, los políticos ayudan y en el caso mío, pues yo estoy conforme con los políticos. En lo personal, no. Pero sí a los familiares les han hecho su vivienda. En ayudarle a la gente pobre y sobre la educación y en el desarrollo de las carreteras, que hay municipios que tienen mucho defecto con las calles y enfocarse en eso. Don Mario Urbina opina que los políticos están haciendo un buen trabajo por el país. Sin embargo, deben cortar los problemas que tienen actualmente y continuar haciendo un buen trabajo. Para Día Político de TSI, Vivian Montoya. Gracias, Vivian. Esta tarde me acompaña don Lester Ramírez de la ACJ. ¿Cómo está? Muchas gracias Ramón. Gracias por invitarme de nuevo. Fíjese que antes de que hablemos de temas políticos, ¿qué opina usted sobre este traslado de reos peligrosos a centros de alta seguridad en Honduras? Bueno, yo creo que es algo que parte de los mecanismos de prevención. Entendemos de que son medidas de seguridad también para la población, pero habrá que también analizar la población penitenciaria, cómo ha crecido en estos últimos años. Creemos de que hay un tema de rehabilitación que se tiene que hablar y se tiene que hablar de manera seria en los próximos gobiernos, también como una política, no solamente una política de seguridad, de represión, sino empezar a hablar de la rehabilitación de los reos, pero también de su reinserción social, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Estamos viendo nosotros que muchas de las personas que ingresan a los centros penitenciarios y una vez salen, reinciden en actos delictivos y eso es un problema real, porque no hay una rehabilitación realmente, ¿no? ¿Están saturadas estas dos cárceles de máxima seguridad? Bueno, eso yo dos creo, o tres que hay en Honduras. Eso deberíamos preguntarle al gobierno cómo está la población penitenciaria. Yo sé que hay estándares de las Naciones Unidas, habrá que analizar si estamos dentro de esos estándares todavía. Sin embargo, yo creo que hay que analizar eso de las penas también, el tratamiento que se le hacen a los jóvenes. Creo que hay una criminalización muy fuerte y eso implica de que se saturan las cárceles también, ¿no? Ok, perfecto, la opinión de don Lester Ramírez. Vamos a platicar sobre la propuesta que ha dado en las últimas horas la ACJ, referente al financiamiento de campañas políticas y que se conforme una comisión especial por parte del Congreso Nacional apolítica. Cuando digo apolítica es que esta comisión no tenga metidas las manos los partidos políticos, aunque eso es como querer tapar el sol con un dedo en Honduras, porque siempre hay intereses políticos, pero vamos a conocer de cerca por qué propone la sociedad civil que se integre esta comisión. Yo le voy a presentar en pantalla punto por punto para que lo vayamos discutiendo acá con nuestro invitado esta tarde. Mire, número 1, investigar en el marco del Estado de Derecho. La ACJ recomienda al Pleno del Congreso Nacional de la República, como representante de la ciudadanía, que nombre una comisión especial independiente y objetiva, sin estar integrada por diputados o dirigentes de los partidos políticos. Dicha comisión debe tener las facultades legales, capacidad técnica y recursos presupuestarios necesarios para realizar una investigación a profundidad del financiamiento de todas las campañas presidenciales en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2017. Los resultados de la investigación deben ser presentados al Pleno del Congreso Nacional, al Ministerio Público y población en general. Conforme a dichos resultados, las instituciones del Estado deben tomar acciones contundentes e inmediatas para hacer prevalecer el Estado de Derecho y el orden constitucional. Analicemos este primer punto, por favor. Mire,
Nosotros vemos, y yo creo que toda la población hondureña observa, ¿no? y vive y sufre esta situación de violencia que ya llevamos prácticamente 2 años y el país ya no soporta más. Nos estamos viendo de que no solamente la clase política se está fragmentando, pero la población. Hay una enorme intolerancia y un enorme irrespeto del orden social. Y nosotros preveemos, ¿no? Tomando en cuenta experiencias como el mismo golpe de Estado en el 2009 y también la experiencia que tuvo el expresidente Ricardo Maduro cuando se postuló para presidente, que el Congreso Nacional en aquel entonces también nombró una comisión especial independiente para investigar y dar su dictamen sobre si Ricardo Maduro era o no hondureño. Entonces hay precedentes. También nos fuimos un poco más atrás y analizamos también el Banana Gate, que también implicó la renuncia en aquel entonces, ¿no? de un presidente también. Entonces hemos estado analizando precedentes que se han dado en el país, tanto dentro del marco constitucional que tenemos ahora como también en la historia, y vemos de que esta es una opción. Obviamente también está la opción del Ministerio Público, que es parte también de las alternativas que hay, pero nosotros creemos de que si los partidos políticos que están representados en el Congreso toman, ¿no? una decisión en consenso, tendrá mucho más fuerza esa investigación. ¿Por qué? Porque si es el Ministerio Público en este momento, no habrá realmente un consenso dentro de los partidos políticos y saldrán personas a decir de que hay una cacería de brujas, que hay un tema de persecución política. Entonces, creemos de que si el Congreso Nacional, que está también, ¿no? en una situación muy crispada, pero que también dentro de sus filas hay personas que han sido señaladas por narcotráfico, y este es el momento, ¿no? de limpiar la política, entonces ellos son los llamados a mostrar ese acto de, se puede decir, transparencia, pero también de renovar su política. ¿No? ¿Por qué llegar al Congreso Nacional? Yo sé que es el Poder del Estado que es encargado de conformar comisiones especiales o juntas nominadoras, o aunque ya están discutiendo eso en el Congreso para eliminarlas. Pero ¿por qué llegar a esta instancia del Congreso? Porque eso es lo que están cuestionando algunos sectores. Bueno, yo creo de que, como le digo, el país está sumamente crispado, el país está en una situación muy compleja. Tenemos una alta preocupación de que haya un mayor escalamiento de la violencia, haya mayor violencia contra las protestas, obviamente, y haya graves violaciones a los derechos humanos, y con eso también puede producir muerte. Yo creo que es necesario ya bajarle el tono de esta violencia y de esta conflictividad política, y una manera de hacerlo es que la misma clase política reconozca. Por eso nosotros también más adelante en el pronunciamiento hablamos del arrepentimiento que todos debemos tener, ¿no? y la reconciliación. Reconozcan los errores que han cometido todos, porque eso también es muy importante. Aquí no hay, ¿no? Partido político que no esté libre del pecado, tanto de la corrupción como del narcotráfico. Sí, ¿no? Este es un tema endémico de la clase política, y por ende tiene que tener una respuesta contundente de la clase política. Mira, usted dijo algo muy importante, y yo estaba analizando este tema, porque aquí hay acusaciones y contraacusaciones. Yo digo, bueno, el que se siente libre de pecado, que agarre la primera piedra y que la tire, pues. Así es. ¿Ah? Así es. Entonces, no sé si el mensaje les quedará bien a los políticos, por eso y que lo analicen. Permítame, porque tengo al diputado Juan Carlos Elvir, su jefe de bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional de la República. Su opinión referente a esta propuesta de la sociedad civil, que se conforme en el Congreso una comisión especial de notables apolítica para que investigue el financiamiento de campañas políticas desde el 2004 hasta la fecha. Ingeniero, su opinión, por favor. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la distancia. Expresar en primer término que político que se oponga a este tipo de propuestas, obviamente que no va a ser bien visto. El Congreso tiene que abrir los espacios y tiene que ver con bien el criterio del tema de financiamiento de campañas electorales e investigarlo con respecto a ello. Sí denoto algo que creo que debería ser una preocupación. Aún así, con la creación de la unidad de política limpia y con la reforma que ha existido estructural del sistema de registro de propiedad con respecto al tema de lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, y que ha venido sucediendo en el país, me refiero al sistema de unidad de inteligencia financiera, lo que corresponde a la reforma del Código Penal respecto al lavado de activos, a lo que corresponde a la propiedad, todavía veo muy
débil el sistema para hacer un eficiente trabajo en la identificación de recursos que tengan que provenir, en el caso particular del narcotráfico, pero que no también tengan que conjugarse con los factores de lavado de activos de los recursos públicos. Porque el problema en nuestro medio ha sido la debilidad del sistema, no exactamente atañe al tema del narcotráfico, requiere también de otro tipo de acciones que están sucediendo en lo que corresponde al financiamiento de campañas electorales. Ahora, ingeniero, disculpe, pero ahí se habla de que más bien le quieren dar el tiro de gracia a esta unidad de política limpia. Como que no entra, como que aparentemente... Como que aparentemente... Claro. Discúlpeme, como que aparentemente no entra en la estructura del Consejo Nacional Electoral, peor en el Tribunal de Justicia Electoral. Usted está de cerca ahí, ¿nos puede decir algo? Como una entidad independiente, sí en un capítulo de los proyectos de ley el tema de financiamiento, pero creo que sería un error graso de parte de las reformas electorales dejar por fuera el componente de financiamiento de las campañas electorales, porque es lo que puede permitir a los niveles de oposición recuperar la alternancia en el poder. Entendamos claramente que la alternancia en el poder no es más que la expresión de participar con equidad en los procesos electorales. No es exactamente estar alternando en un periodo uno y en otro periodo otro, sino competir en igualdad de condiciones y por consiguiente en esa igualdad de condiciones tiene que ponerse la atención al tema de financiamiento de campañas electorales y si fuera, obviamente, muy vinculado a criterios de crimen organizado, mucho más delicado para el tema político nuestro. Entonces, si esta unidad de política limpia está en la estructura de los dos nuevos entes electorales. Tiene que estar, y no solo eso, fortalecida, y con los mecanismos de verificación y de investigación que sean eficientes, porque yo siento que todavía lo que se ha construido está muy débil todavía para poder garantizar el uso de recursos públicos o el uso de recursos de crimen organizado en el financiamiento de campañas electorales. Ahora, ingeniero, sáquenos de esta duda. Por favor, esta unidad de transparencia o de política limpia, de campañas, de regular financiamiento, ¿está en la estructura, sí o no? Está incluida dentro del componente de ley y obviamente que debe reforzarse la misma con respecto a ello. Hay una cosa que Lester muy bien conoce. Sí. Se habló en un momento determinado de establecer un compendio de leyes que en un momento determinado se le va a determinar como lo que puede ser un código electoral que abarca cuatro grandes líneas, lo que es la reforma a la ley electoral, lo que es la reforma del criterio procesal electoral, de justicia electoral prácticamente, lo que corresponde al tema de financiamiento de campañas electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Perfecto. Creo que son los cuatro grandes marcos legales que tienen que reformarse en este campo. Gracias, ingeniero, muy amable. Para servirle. Al ingeniero Juan Carlos Elvir, su jefe de bancada, ¿su opinión? No, yo creo que el diputado Juan Carlos Elvir y no es que soy del Partido Liberal, soy voto independiente, pero yo creo que es uno de los diputados más coherentes que hay ahora mismo en el Congreso de Diputados. Sin duda alguna es una deuda que tiene la clase política con el tema de financiamiento político, pero no solamente el financiamiento, con también el combate a la corrupción, porque es que ese es el problema, ¿no? El financiamiento es como el lubricante de la maquinaria para cometer actos de corrupción, ¿no? Y eso lo hemos visto no solamente con el tema del narcotráfico, también con los fondos departamentales, el mismo esquema de lavado de activos. Entonces hay una gran deuda pendiente por parte de la clase política. Perfecto. Y el Congreso Nacional es el epicentro de esa deuda, ¿no? Vamos a ir a la pausa cuando regresemos sobre este mismo tema de la propuesta de la sociedad civil, pero también la reacción de la diputada Valesca Zelaya del Partido Nacional. Ya regresamos. Este es el segundo punto que en esta propuesta la ASJ expone sobre este tema. Prevenir para que el dinero ilícito no continúe financiando campañas. Hoy más que nunca los partidos políticos deben aprobar previo a la convocatoria de elecciones primarias del 2021 una serie de reformas que garantice el fortalecimiento del marco jurídico e institucional en materia de investigación, fiscalización y sanción del financiamiento ilícito de la política. Se constituye en un imperativo categórico volver independiente y mucho más competente a la unidad de política limpia en todos sus niveles de actuación. Sí. ¿Ustedes han conocido que quieren eliminar esta unidad? Mire, eso ha sido una lucha desde el inicio. Se acuerda de que esa ley nació prácticamente con una fe de rata también, ¿no? Ha sido
muy controversial, siempre se les ha tenido obstáculos, fue a regañadientes que aprobaron esa ley. Acordémonos de que esta ley nace como respuesta al escándalo del Seguro Social, que en efecto todavía está en la impunidad. ¿Para dónde fue ese dinero que supuestamente financió campañas del Partido Nacional? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un tema que la clase política lo ha llevado a regañadientes, ¿no? Ha sido más que todo un tema obligado por parte de la comunidad internacional especialmente, pero realmente no ha sido de interés de la ciudadanía, perdón, de la clase política, y los resultados son lo que tenemos hoy, ¿no? Cuando se habla de presidentes, ¿no? Señalados por narcos en los Estados Unidos de haber recibido financiamiento de campaña. Entonces, cuando uno va sumando, ¿no? o juntando estas piezas del rompecabezas, uno ve de que hay obviamente una intención de no tener transparencia, de no fiscalizarse y de continuar recibiendo dinero de fuentes ilícitas, ¿no? Perfecto. Punto número 3, porque también tengo a la diputada Valesca Zelaya en línea. Punto número 3. Seguir la lucha frontal contra el narcotráfico, crimen organizado, financiamiento ilícito de campañas y la corrupción. Las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia del país deben redoblar esfuerzos para combatir toda expresión criminal en el país, especialmente el narcotráfico, crimen organizado y la corrupción que tanto daño le hacen a la democracia. Esto incluye, pero no se limita a la regulación de tipos penales en materia de financiamiento ilícito o irregular de campañas electorales en el Código Penal. Así es. Su reacción, por favor, diputada Valesca Zelaya, a la propuesta de la ASJ que pide al Congreso Nacional que se nombre una comisión de notables apolítica para que haga investigación de los recursos que se han utilizado en campañas políticas. Sí, buenas tardes, Ramón Edgardo. Buenas tardes a toda su gran teleaudiencia, a su invitado el día de hoy. Yo creo que, bueno, todos sabemos que existe una unidad de política limpia, ¿verdad? Eso ha sido un gran avance en el tema de querer transparentar de dónde provienen los fondos que se utilizan en las campañas políticas. Sin embargo, yo creo que todos estamos en sintonía de que hace falta, hay mucho más por hacer y a todo Honduras nos conviene pues que esos controles para saber, para tener la certeza, para que la población sepa por quién va a votar, de dónde esas personas que optan por cargos de elección, a un cargo de elección popular tengan recursos que provengan pues de una actividad lícita y no ilícita, ¿verdad? Recordemos que uno de los temas más importantes de actualidad es la procedencia del dinero para las campañas políticas, sí, ¿verdad? Y sí considero que es necesario, incluso es imperativo, establecer todo tipo de mecanismos adecuados para transparentar dichos procesos electorales, ¿verdad? Yo creo que esto fortalece la democracia del país, esto enriquece la democracia y tenemos que tener todos los controles que nos garanticen que vamos a elegir personas que no le van a deber ningún tipo de favor político a alguien que le patrocinó la campaña con fondos provenientes de manera irregular, ¿verdad? Diputada Valesca, dígame. ¿Su bancada estaría apoyando esta propuesta de la ASJ de nombrar esta comisión e investigar campañas políticas desde el 2004 al 2017 en cuanto a financiamiento se refiere? Claro, no veo por qué no podríamos apoyar. Y esto, como le digo una vez más, siempre cuando se señala a la clase política, se suele decir los políticos y la clase política, y ahí nos vamos todos, tal vez por 2 o 3 personas que de pronto no lo hacen de la manera más honesta, ¿verdad? Y por lo menos yo le digo, yo no tengo ningún problema en lo más mínimo de que pongan todo tipo de controles, todo tipo de niveles de seguridad para tener la certeza de que las campañas políticas son financiadas de manera lícita. La bancada del Partido Nacional, créame que no tiene ningún tipo de problema, y todo lo que sea en fortalecimiento de nuestro país, de la democracia de nuestro país, sí, nosotros estamos listos para pronunciarnos al respecto y que
y tomar las mejores decisiones y que queden establecidos los mecanismos adecuados. Gracias, diputada Valesca. Muy amable por atendernos también aquí en el programa. Vamos a la pausa para seguir hablando acá con nuestro invitado Lester Ramírez de la ASJ. En Honduras, el arte rupestre se manifiesta en dos formas: pinturas y grabados, también conocidos como pictografías y petroglifos. Bien, este es el punto número 4. Privilegiar el interés superior de la nación. A la población en general es momento de poner a un lado las diferencias que nos separan e impiden enfrentar los grandes retos que tenemos como nación. Es necesario recuperar los lazos de confianza, respeto y tolerancia para juntos buscar respuestas y soluciones. Como organización cristiana, instamos a las iglesias a que lideren un proceso de arrepentimiento y reconciliación de la nación para la construcción de una sociedad más justa. Ese es el punto que a ustedes también como que más les interesa, Lester. Sí, realmente este es el punto que nosotros también creo que lo vamos a tomar con mucho énfasis y mucha importancia. Si queremos cambios en la clase política, la ciudadanía tiene que estar en armonía, tiene que estar con lazos de confianza, tiene que estar tolerante, y esto es el problema. Si la ciudadanía no está en estas condiciones, no vamos a poder hacer los cambios que queremos que la clase política haga, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Lo primero que tiene que pasar es que nosotros, ¿no?, ciudadanos de todas edades, sexo, niveles económicos, religiones, todos, busquemos esos puntos que nos conectan, ¿no? Yo creo que ese punto que nos conecta es Honduras, y ahí donde realmente estamos fallando como nación. Creo que llevamos 10 años de heridas abiertas que no han podido sanar, y lo que estamos haciendo es que nos estamos distanciando aún más. Queremos cambios, queremos que muchos piden la renuncia de un presidente, muchos piden que se resuelvan diferentes asuntos de educación, salud, seguridad, pero si la ciudadanía no está en un espacio de confianza, con tolerancia, difícilmente lo vamos a lograr, y eso yo creo que va a ser la tragedia de todo esto, ¿no? Perfecto. Gracias, Lester. 30 segundos para que se despida. No, muchas gracias por el espacio, y esperamos que esto sea una propuesta más que venga a contribuir a este debate. Creo que ya el país, después de 2 años, y si le sumamos desde el golpe de Estado, no podemos estar ya en esta situación de caos, donde todo el mundo se descalifica, todo el mundo es una situación intolerante, y obviamente el país lo sufre, la economía está muy mal, el Estado no está recaudando impuestos, hay 300.000 hondureños que se están yendo del país, entonces sí, estamos en una situación muy precaria. Yo creo que eso ya hay que atenderlo ya, ¿no? Lester, muy amable. Muchas gracias, Ramón, por su Lester Ramírez de la ASJ con nosotros acá en Día Político de TSI. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas tardes.